En el libro de Josué nos vamos a encontrar con escenas inquietantes. Ahora, el concepto de guerra, por orden de Dios, que un grupo de personas reciba y ejecute el mandato divino de destruir a otro, nos va a traer interrogantes. Porque el tema de la guerra por orden divina en el Antiguo Testamento es muy desafiante. Dios aparece en el Antiguo Testamento como el Señor soberano del universo. Por lo tanto, todo lo que sucede debe de alguna manera estar relacionado con su voluntad, directa o indirectamente. Y como consecuencia, hay una pregunta inevitable. ¿Cómo puede Dios permitir estas cosas? Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos una vez más a su programa Brother to Brother. Les saluda Gerson Anaya, su amigo, su hermano. Vamos a estudiar todos juntos a través de esta plataforma y le damos las gracias al Señor porque Él es el que lo ha permitido. Bueno, antes de comenzar, recuérdense su Biblia, su libro de estudio, algo con que tomar nota y sobre todo que me acompañe, por favor, reverentemente a poder orar todos juntos. Bendito Dios, una vez más venimos ante su presencia, suplicando, Señor, que perdone nuestras faltas, pero también pidiéndole que nos llene del Espíritu para poder entender, para poder captar, Señor, el mensaje que usted tiene para nosotros a través de este estudio. Quédese con cada uno de mis amigos, de mis hermanos que se unen a esta plataforma, para que también ellos puedan entender, Señor. Gracias, bendito Dios, por estas enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esta es la segunda parte o la continuación de la semana pasada. Y el título es Dios pelea por ustedes. Josué 10:42, que es el versículo para memorizar, dice: todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Josué 10:42. Y la semana pasada vimos que es Dios mismo el que está involucrado en un conflicto que es mucho mayor que cualquier guerra que se esté llevando en la historia humana. Porque hay un conflicto cósmico que va a impregnar todos los aspectos de nuestras vidas. Pero también vimos que los acontecimientos de la historia bíblica y de la historia secular solo se pueden comprender plenamente a la luz cuando entendemos de ese conflicto. Es por eso que esta semana continuaremos explorando la complejidad de las guerras que fueron aprobadas por Dios. También vamos a ver las limitaciones, vamos a ver las condiciones y la visión final de la paz ofrecida por los profetas del Antiguo Testamento y también las implicaciones espirituales de cada una de estas guerras. Así que dele vuelta a su página. Vamos a ir al día domingo de entrada. La iniquidad de los cananeos. Y es aquí donde vamos a empezar a entender el porqué de estas guerras y por qué la orden de Dios de aniquilar completamente a ciertos pueblos. Pero ¿qué nos dicen los siguientes textos acerca del plan que Dios quería ofrecer a la tierra de Canaán, a los israelitas? Porque Dios tenía un plan que era mucho más extenso. Entonces leeremos el libro de Génesis para empezar en el versículo 16, capítulo 15, y de allí vamos a ver cómo va armándose este estudio
¿verdad? Pero entenderemos qué nos dicen estos textos, ¿verdad? Acerca de lo que Dios quería ofrecer a los israelitas en la tierra de Canaán. Mire lo que dice Génesis 15:16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Para que entendamos este contexto, aquí está hablando Dios con Abraham. Y van a regresar. Pero ¿hasta cuándo dice que van a regresar? Hasta la cuarta generación. O sea, todo este tiempo nosotros podemos ver que Dios está dando tiempo a los amorreos a que tengan un cambio de actitud, a que se arrepientan y cambien. Bueno, Levíticos 18, versículo 24 al 30. Dice: en ninguna de estas cosas os amanciaréis, porque en todas estas cosas se han ensuciado la gente que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis derechos, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de la tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Y la tierra no os vomitará por haberla contaminado, como vomitó a la gente que fue antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas cosas, de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre tu pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de vosotros, y no os ensuciéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dios hablándole a su pueblo, diciéndole que no vayan a repetir la maldad de esos pueblos por los cuales ellos están exterminando. Deuteronomio 18, 9, 14. Dice: cuando hubieras entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a adivino, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. Perfecto serás con Jehová tu Dios, porque estas gentes que has de heredar, y agoreos y hechiceros, oían más, mas tú no haz así, así te he dado Jehová. O sea, Dios le advierte al pueblo que no practiquen nada de lo que estas personas hacían, nada de lo que estaban haciendo en el pasado. Y eso aplica para el día de hoy, para el pueblo de Dios, que no practiquemos todas estas cosas que van en contra del Señor. Nos encontramos en una época en donde el mundo se vuelve loco por celebrar el famoso Halloween o el famoso Día de los Muertos. Y estamos leyendo directamente de la palabra de Dios, que Dios aborrece estas cosas. Entonces, si sabemos nosotros y entendemos que Dios detesta estas cosas, ¿por qué las vamos a ir a hacer? ¿Por qué vamos a ir a hacer como estos pueblos? Porque si nos unimos a esos pueblos, también nosotros seremos destruidos. Esdras 9:11. Dice: los cuales recibiste por mano de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra en la cual entráis para poseerle, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones que la han henchido de uno a otro extremo con su inmundicia. O sea, toda esa región estaba maldecida por Dios. ¿Pero por qué? Porque ellos mismos habían hecho abominaciones, o sea, hacían sacrificios de niños, habían hecho del sexo, de orgías, parte de sus dioses, y entonces era algo horrible y terrible. Y Dios dice que todo eso es abominación. Ahora, cuando nosotros miramos más allá del libro de Josué, para entender completamente lo que significa la iniquidad de las naciones que habitan en Canaán, que es el título de este día, ¿verdad? La iniquidad de los cananeos. Tenemos que mirar más allá
Tenemos que mirar las prácticas aborrecibles de esas naciones. Como les decía, hacían el sacrificio de niños, la hechicería, la adivinación mediante la invocación a los muertos y el espiritismo. Muchas prácticas que a nosotros nos podrían asustar, pero hay países, y no países no muy lejanos de aquí, e incluso aquí, en donde se practican estas cosas abiertamente. Y Satanás es astuto, que ha utilizado la mercadotecnia para suavizar estos eventos y para que la gente participe. Lo triste de todo esto es que el pueblo de Dios muchas veces está mezclándose, está aceptando estas prácticas, el espiritismo, la invocación de los muertos. O sea, a través de todos el tiempo, ¿verdad? Se ha practicado esto y Dios quiere que su pueblo permanezca separado de estas prácticas. Saben que se han descubierto textos, ¿verdad? De ciudades antiguas como Ugarit o Ras Shamra proporcionada, que dan más información acerca de la religión y la sociedad cananea, y que demuestra que la condena de esta cultura no solo es comprensible, sino también es justificada según las normas morales del Antiguo Testamento. Porque estas prácticas eran horribles, o sea, terribles. Imagínense que esta religión cananea se basaba en la creencia de que los fenómenos naturales que aseguraban la fertilidad estaban controlados por las relaciones sexuales entre dioses y diosas. Sé que tenían templos en donde hacían sus orgías. O sea, y los niños que se procreaban de estas orgías eran los que se ofrecían en sacrificios para estos dioses. O sea que cuando concebían todas estas actividades sexuales, ¿verdad? De sus dioses, y lo hacían ellos ya, bueno, si el Dios lo está haciendo, ha de ser bueno, y entonces ellos traían esas prácticas a su comportamiento personal, su comportamiento sexual personal, y entonces realizaban ya ritos y incitaban a los dioses y diosas a hacer lo mismo. O sea, era un desorden completo, corrupto completamente. Y entonces este concepto dio lugar a la institución de la prostitución. Imagínense hasta dónde llegó esto. Que la prostitución en el templo se consideraba una prostitución sagrada, en donde tanto prostitutas mujeres como prostitutos hombres participaban en todos estos ritos, ¿verdad? Como parte de prácticas religiosas, o sea, como un tipo de adoración a sus dioses. Ahora, algo que viene en esta lección, este párrafo, es muy claro y lo enseña bastante. Mire lo que dice: una nación no puede elevarse a un nivel moral superior al nivel moral de sus dioses que adora. El resultado del concepto que los cananeos tenían de sus dioses no era de extrañar que esas prácticas religiosas se incluyera allí, por ejemplo, el sacrificio de los niños, y algo que bueno, la Biblia va en contra, la Escritura en contra de todo eso. Y si nos vamos a la historia arqueológica, hay evidencia y confirma allí lo que se ha encontrado, que los habitantes de Canaán sacrificaban regularmente a sus primogénitos como parte de la adoración a sus dioses. O sea, su primer hijo lo tenían que dedicar según sus dioses, pero la Biblia describe estos dioses como demonios. Y se han encontrado, ¿verdad? Las excavaciones arqueológicas, pequeños esqueletos que están aplastados. Allí los encontraron en unas jarras grandes, y en esas jarras hay inscripciones cúlticas, o sea, de culto. Y entonces allí se da un testimonio de que era una
una religión degradante y de lo que significaba para muchos de sus hijos. O sea, la erradicación, ¿verdad? La erradicación de los cananeos no fue una ocurrencia de repente así, que surgió al azar, sino que surgió a raíz de la decisión de Dios de entregar la tierra de Canaán a los israelitas. Y Dios concedió a los habitantes de Canaán un tiempo de gracia, o sea, les extendió su misericordia, durante el cual ellos tuvieron la oportunidad de conocer al Dios vivo, de conocer su carácter por medio del testimonio de los patriarcas que vivieron entre ellos. Así que también ellos tuvieron la oportunidad. Pero como ya lo hemos leído, bueno, no aprovecharon la oportunidad y hicieron la decisión de seguir con sus prácticas horribles, hasta que finalmente Dios vino y les puso fin. La historia se está repitiendo. Todas estas prácticas que hoy en día miramos como una cosa natural, hombre con hombre, mujer con mujer, niños en el vientre que son asesinados prácticamente ¿verdad? Y tirados a la basura como un desecho. Todo eso se está repitiendo, y cosas más peores que vendrán. Pero ¿saben qué? También a eso el Señor le pondrá un fin. ¿Por qué? Porque el Señor es el juez supremo. Él es el juez supremo. Miremos lo que dicen los siguientes versículos acerca del carácter moral de Dios. Y vamos a entender cómo esto nos va a ayudar, ¿verdad? A identificarlo como el juez del universo, a entender la cuestión de la guerra por el mandato divino. O sea, ¿por qué Dios tomó la decisión de estas destrucciones completas, aniquilaciones completas de ciertos pueblos? Vamos a ver, Génesis 18:25 dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, Génesis 18:25, aquí vemos cómo se está intercediendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Abraham está intercediendo ante el Señor y le dice: pero ¿cómo vas a destruir al justo con el impío si tú eres un juez justo de toda la tierra? Y esta es la parte donde Abraham empieza a negociar que si hay 50 justos, si hay 45, ¿no? Por último, pues al ver que nadie, ¿verdad?, no se encontró ninguno, vino la destrucción. Salmo 7:11: Dios es el que juzga al justo, y Dios está airado todos los días contra el impío. Y esto tenemos que tomarlo para nosotros mismos. O sea, si nosotros estamos abrazados del pecado y Dios detesta el pecado, ¿verdad? Como una consecuencia vamos a ser detestados también nosotros. Salmo 56 dice: y denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez. ¿Quién es el Dios? ¿Quién es el juez supremo? Dios. Y aquí estamos en un gran problema nosotros, porque estamos acostumbrados a ir a un juicio o a presentarlos ante un juez, pero el juez no tiene toda la información. Al juez hay que llevarle se le llevan las pruebas, y también pruebas tanto de acusadoras como las pruebas de defensa. Pero en este caso, el juez supremo tiene toda la información. Nadie puede engañar a Dios. Él conoce todo. Y por eso dice que Dios es el juez. Salmo 82:1: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. O sea, ¿quién es el juez y quién es el que juzga? Dios mismo. Salmo 96:10 dice: decida a la gente, Jehová reinó, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. O sea, Dios es el que va a juzgar con su justicia.
Segunda Timoteo 4, versículo 1 y versículo 8. Dice: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vemos aquí que la santidad del carácter de Dios significa que no tolera el pecado. Repito, porque esto es importante de que se nos quede en nuestra mente. La santidad del carácter de Dios significa que no tolera el pecado. Y muchas veces nosotros, tomando el papel de Dios, nos volvemos tolerantes ante el pecado. ¿Por qué? Porque nos hacemos nuestro propio Dios, no el Dios santo, el Dios de este carácter puro, que no tolera el pecado. Ahora, claro que Dios es paciente, pero el pecado va a cosechar su consecuencia final. ¿Cuál es la consecuencia final? Según la Escritura, es la muerte. Romanos 6:23 lo dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el Señor ha declarado la guerra en contra del pecado, sin importar dónde esté. Allí le ha declarado la guerra, ya fuera adentro del pueblo de Israel o entre los cananeos. Y eso continúa hoy en día. Dios le declara la guerra al pecado adentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor le ha declarado la guerra al pecado sin importar a dónde se encuentre. Ahora, el hecho de participar en guerras, y estamos hablando de guerras santas, esto no significaba a Israel ni a otra nación, ni siquiera cuando estas otras naciones eran usadas por Dios para ejecutar sus juicios contra su propio pueblo. A diferencia de otros pueblos del antiguo cercano del oriente, la guerra santa se volvió contra los israelitas cuando Dios no luchó por ellos, sino que luchó contra ellos y permitió en ocasiones que sus enemigos los oprimieran. Por ejemplo, la historia ahí se encuentra en el Josué 7. Ahí es cuando Acán, ¿verdad?, por la ambición va y toma tesoros de Jericó y los esconde en su tienda. Y después Josué manda a pelear al pueblo de Dios, ¿verdad? Y perdieron allí la batalla contra el reino de Ai, un reino que era débil. Pero como Dios no estaba con ellos a causa de su desobediencia, perdieron y muchos de ellos murieron. Es que el concepto de guerra santa como parte de la conquista de Canaán se puede entender si se contempla a la luz de la actividad de Dios como juez. Es la única manera que nosotros vamos a poder entenderlas. Ahora, cuando nosotros miramos estas guerras de conquista de Israel a la luz de la actividad de Dios como juez, entonces allí se adquieren un carácter completamente diferente, porque va a haber un contraste con las guerras imperialistas motivadas nada más por el deseo de hacerse más grande la nación. Era bien común en ese tiempo, ¿verdad?, que el pueblo que vencía a otros pueblos era él. No ha cambiado. O sea, el que tiene más potencia es el que supuestamente tiene, ¿verdad?, se ensalza a sí mismo y tiene más renombre. Pero las guerras de Israel no estaban destinadas con ese propósito. O sea, no era para que Israel alcanzara una gloria nacional, sino que el propósito de guerra de Israel era para establecer la justicia
y la paz de Dios en la tierra. Es una gran diferencia. Es por eso que en el centro de la comprensión de las guerras que estaban ordenadas por Dios, estaba el gobierno de Dios y su soberanía. Y es por eso que Dios mismo se caracteriza como un guerrero, como un rey, como un juez. Como guerrero y juez, Dios se compromete él mismo a implementar y estabilizar y mantener el imperio de la ley. ¿Por qué? Porque es el reflejo de su carácter. Y la imagen de Dios como guerrero, similar a la de juez y rey, afirma que Él no tolerará para siempre la rebelión contra su orden establecido. Entonces, se puede afirmar que el objetivo de la actividad de Dios nunca es la guerra ni la victoria en sí, sino el restablecimiento de la justicia y la paz. En definitiva, hermanos, hacer la guerra y juzgar o impartir justicia son una misma cosa si Dios es el sujeto de la acción. ¿Está entendiendo? Es por eso que tenemos que reflexionar acerca de Dios como juez, un juez justo, un juez que no puede ser sobornado ni influido, un juez que actúa correctamente. Y esto armoniza con el Evangelio. El Evangelio también habla de un Dios que no tolera indefinidamente el pecado, que no tolera la opresión, ni el sufrimiento de los inocentes, ni la explotación de aquellos que están siendo oprimidos. Día martes, despojar o aniquilar. Y aquí leeremos unos textos que nos van a revelar el propósito de la conquista, pero también nos van a enseñarlo el alcance de la destrucción. Éxodo 23, 28 y 30 dice: Yo enviaré la avispa delante de ti, que eche fuera al Ebeo y al Cananeo y al Eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, porque que no quede la tierra desierta y se aumente contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes la tierra por heredad. Éxodo 33, versículo 2. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, el eteo, el pereceo, y al ebeo y al jebuseo. Éxodo 34:11. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al pereceo y al ebeo y al jebuseo. Números 33:52 dice: echaréis a todos los moradores del país de delante de vosotros y destruiréis todas las pinturas y todas sus imágenes de fundición y arruinaréis todos sus actos, refiriéndose a los altares. Y Deuteronomio 7:20 dice: y también enviará Jehová tu Dios sobre ellos avispa hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido delante de ti. Ahora hemos visto lo que Dios hace, pero vamos a comparar estos textos con otros siguientes que vamos a leer. Y mire cómo cambia aquí ahorita. Éxodo 34:13 dice: mas derribaréis sus altares y quebraréis sus estatutos y talaréis sus bosques. Deuteronomio 7:5: mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus bosques y quemaréis sus esculturas en el fuego. Deuteronomio 9, versículo 3: sabe pues hoy que Jehová tu Dios es el que pasa delante de ti fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás luego, como Jehová te ha dicho. Deuteronomio 12, versículo 2 y versículo 3. Dice: destruiréis enteramente todos los lugares donde la gente que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol espeso. Y derribaréis sus altares y quebraréis sus imágenes y sus bosques consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y
extirparéis el nombre de ellas de aquel lugar. Uno más, Deuteronomio 31, 3 y 4. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a esta gente de delante de ti y la heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sejón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra que los destruyó. Entonces aquí podemos mirar claramente el propósito original de Dios para los cananeos era que no fueran aniquilados, destruidos, sino que fueran desposeídos, o sea, que fueran transformados. Aquí los pasajes que hemos leído describen la forma en que Israel tuvo que involucrarse en las batallas de la conquista. Y aquí se van a utilizar términos que hablan de la desposesión, expulsión y dispersión de los habitantes de la tierra prometida. Los términos del segundo grupo de textos, los que expresan destrucción y tienen a Israel como sujeto de la acción, se refiere sobre todo a los objetos inanimados como los artículos de culto, los utensilios, todo lo que se ocupaba para los cultos paganos. Y claro, hablaba también de los templos y de los altares que se construían, ¿verdad? O sea, de todo lo que tenía que ver con objetos inanimados, esos tenían que ser completamente destruidos. ¿Por qué? Porque esta guerra santa estaba orientada principalmente hacia la cultura, hacia la sociedad corrupta de Canaán. Y para evitar la contaminación, Israel tuvo que destruir todos los elementos que propagaban la corrupción. Ahora, los habitantes de Canaán y quienes reconocieron a Dios individualmente antes de la conquista o incluso en el transcurso de ella, ellos pudieron escapar. ¿Cómo? Mediante que se fueron, ¿verdad? Unos huyeron de allí, pero no querían ser parte de eso y se fueron. Y la única parte de la población cananea condenada a destrucción fue la que se recluyó en las ciudades fortificadas y se continuó rebelando obstinadamente contra el plan divino de Dios. Ese plan que tenía Dios para su pueblo. Y ellos endurecieron su corazón y se rebelaron en contra de Dios. Pero aquí entonces se nos plantea una pregunta. Si el propósito inicial de conquistar Canaán era expulsar a los habitantes de la tierra y no aniquilarlos, ¿por qué los israelitas tuvieron que matar a tantas personas? Cuando nosotros analizamos los textos bíblicos que están relacionados con la conquista de Canaán, ahí podemos ver la intención original, que era dispersar a la población cananea. Sin embargo, la mayoría de los cananeos, al igual que el faraón en Egipto, endurecieron sus corazones y se aferraron a sus dioses y a sus culturas, a punto de que entonces fueron destruidos. Y ustedes se recuerdan, tanto en Egipto la guerra principal era en contra de los dioses de Egipto. Y es por eso que la enseñanza para nosotros es, de este día, ¿a qué nos estamos aferrando? ¿Qué se está interponiendo entre Dios y nosotros? Y es eso a lo que esta lección apunta. Tenemos que deshacernos de eso. Y si queremos salvar nuestra vida, entonces despojarnos de eso y rendirnos al Señor. ¿Por qué? Porque eso es una libre elección, como dice el día miércoles. Todos nosotros podemos escoger bendiciones o podemos escoger maldiciones. Dios no nos va a obligar. Dios no nos va a doblar la mano y nos va a hacer que agarremos para un lugar. Dios nos da el libre albedrío, la libre elección. Miren, vamos a leer unos versículos. Leeremos Deuteronomio 20:10, versículo 15, versículo 18, Deuteronomio 13, versículo 12 al 18 y Josué 10:40.
Vamos a leer para que estos versículos nos den luz acerca de los mandatos de Dios, acerca de la guerra y de cómo debería proceder Israel con las naciones idólatras y cuál era la orden divina de destruir completamente a algunos de esos pueblos. Deuteronomio 20, 10, 15, 18. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le propondrás la paz. Así harás con todas las ciudades que estén muy lejos de ti y no pertenezcan a estas naciones. Pero en las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredar, ninguna persona dejará viva, sino que destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho en honor a sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Aquí vamos viendo ya, eso nos va dando luz. Deuteronomio 13, versículo 18 y versículo 12 y 18. Si oyes decir que en alguna de las ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, han salido de entre los tuyos hombres impíos que han instigado a los habitantes de su ciudad diciendo, vayamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú investigarás y buscarás y preguntarás con diligencia. Si resulta ser cierto que en medio de ti se ha cometido tal abominación, irreversiblemente herirás a filo de espada a los habitantes de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que hay en ella, y también matarás a sus ganados a filo de espada. Juntarás todo su botín en medio de la plaza y prenderás fuego a la ciudad con todo su botín, todo ello como holocausto de Jehová tu Dios. Quedará convertido en un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. No te quedarás con nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, tenga misericordia y compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres. Cuando obedezcas la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te he dado hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Y Josué, capítulo 10 y versículo 40 dice que conquistó pues Josué toda la región de las montañas, el Negev, los llanos y las laderas, y todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo exterminó, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Aquí claramente vemos que Dios tiene límite. Por tanto tiempo Dios le había dado la oportunidad a todos estos pueblos que se arrepintieran, que cambiaran, que dejaran de hacer lo malo, y no quisieron escuchar. Entonces Dios los exterminó, no quedó nada. Dice que todo lo que tenía vida fue exterminado. ¿Se repetirá este evento? Claro que sí. Dios ha dado tanto tiempo, pero tanto tiempo, para que las personas se arrepientan y cambien. Segunda de Pedro 3:9, que dice que el Señor, ¿verdad?, no es tardado como muchos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con los hombres, para que se arrepientan y ninguno se pierda. Dios quiere que las personas se arrepienten y se aparten del mal. Dios no quiere la destrucción del ser humano, pero Dios quiere que cambiemos, que nos arrepintamos y que nos alejemos del mal. Saben que en este estudio el texto hebreo utilizado es un término especial para describir la destrucción de personas en la guerra, y la palabra es herem. Esta palabra se refiere a lo que está prohibido o a lo que está condenado o que ya está dedicado a la aniquilación. Y en la mayoría de las ocasiones es ese vocablo designa la colocación completa e irrevocable de personas, animales, objetos, todo, ¿verdad?, en el dominio exclusivo de Dios. O sea, lo que en un contexto de guerra implicaba, en la mayoría de los casos, completa destrucción.
Porque este concepto y la práctica del herem como erradicación de todo un pueblo en la guerra debe entenderse a la luz del conflicto de Dios con las fuerzas cósmicas del mal, en el que están en juego su carácter y su reputación. O sea, esto también va a terminar, todo este conflicto. ¿Y cómo va a terminar? Con la erradicación del mal. Pero tenemos que entender nosotros que no hay un punto neutral. Desde que el pecado apareció en este mundo, no hay neutralidad. No podemos estar en la raya, ¿verdad? Porque solo se puede estar de parte de Dios o en contra de Dios. Estar de parte de Dios nos va a conducir a la vida eterna. Pero estar en contra de Dios nos va a llevar a la muerte. Y esta destrucción total de la que Dios le habla al pueblo y le dice que la hagan estos pueblos que Dios le ha dicho que vayan directamente y que no quede nada, esta es una representación del juicio final de Dios contra el pecado y el mal. Y Dios delegó en su pueblo escogido, o sea, el antiguo Israel, y en un momento especial de la historia, la toma de posesión de la tierra prometida y la ejecución de sus juicios. La consagración de algo a la destrucción estaba bajo su estricto control teocrático, limitado al periodo de la conquista y al área geográfica que estaba bien definida por Dios, que era allí en la antigua Canaán. Y ayer vimos nosotros en el estudio que tuvimos, ¿verdad? Del día de ayer, del día martes, que quienes estaban consignados a la destrucción era porque se rebelaron. Constantemente se rebelaron contra los propósitos de Dios y desafiaron a Dios. Nunca llegaron a un arrepentimiento. Y por lo tanto, la decisión de Dios de destruirlos no fue arbitraria ni nacionalista. Pues porque ellos decidieron que fuera así. Ahora, algo importante aquí es que el pueblo de Dios, o sea, Israel, no estaba exento. ¿Por qué? Porque si ellos decidían adoptar el estilo de vida de los cananeos, su fin iba a ser el mismo. Y es por eso que también hoy en día el pueblo de Dios, ¿verdad? Si el pueblo de Dios decide adoptar el estilo de vida del mundo, también el pueblo de Dios va a ser destruido. Y aunque parece que al principio cuando leemos hay dos grupos, ¿verdad? Hay un grupo en cada lado de la guerra, o sea, uno, los israelitas que van a heredar la tierra, y los cananeos que serían destruidos. Pero no es así, porque los roles de cada uno se podrían invertir. Por ejemplo, ya estudiamos en lecciones pasadas casos como el de Rahab y casos como el de los gabaonitas, que, o sea, abrazaron la fe y temieron a Dios y arrepintieron de lo que estaban haciendo y vieron el cambio. Y aunque estaban destinados a la destrucción, no fueron destruidos. ¿Por qué? Porque se arrepintieron y hicieron un cambio. Sin embargo, también la Biblia habla de un hombre del pueblo de Dios, de un levita. O sea, de un levita, ¿no? Imagínense, de Acán. Que Acán no quiso escuchar ¿verdad? Las órdenes de Dios, fue y tomó algo que no era, que Dios había dicho que no lo tomaran, lo trajo, y Acán terminó como muerto afuera del campamento, apedreado. O sea, es que el llamado y el título no nos garantiza nada a nosotros. Como iglesia tenemos un llamado especial, un movimiento especial, pero eso no nos garantiza nada a nosotros. La garantía está en la obediencia
a la misión que Dios nos ha dado. Porque al igual que las personas que ya mencioné, Rahab y los gabonitas, personas que, ¿verdad?, aparentemente cuando leemos estaban destinadas a morir y a ser destruidas, fueron protegidas por Dios. Pero aquel que supuestamente era parte del pueblo de Dios fue destruido. Es que todos los que busquen una relación con Dios seremos beneficiados. Todos los que busquemos a Dios. Pero si nosotros somos desobedientes y no nos importa nada, claro que vamos a perder ese estatus de privilegio que tenemos. Porque entonces nos estaríamos rebelando en contra de Dios, en contra de su voluntad. Es por eso que es importante la obediencia. Y aquí hay implicaciones espirituales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos todo esto, aquí miramos que las implicaciones espirituales tienen la actitud desafiante de los cananeos con Dios en nuestro contexto actual. O sea, si nosotros tomamos la actitud del pueblo de Canaán, Dios nos dice una cosa, su palabra dice una cosa y nosotros vamos haciendo otra. Entonces, ¿ustedes creen que las consecuencias van a ser diferentes para nosotros? Ahora, las decisiones las tomamos libremente. O estamos con Dios o estamos en contra de Dios. El día jueves nos habla del príncipe de paz. Vamos a leer unos textos para ver cómo nos describen estos textos el futuro que Dios había previsto para su pueblo. Isaías 9:6 dice: un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Gloria a Dios por eso. Isaías 11, del 1 al 5 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus caderas y la fidelidad ceñirá su cintura. Isaías 60, versículo 17. Dice el Señor: en vez de bronce traeré oro y plata, en lugar de hierro, bronce en lugar de madera y hierro en lugar de piedras. Te daré la paz por magistrado y la justicia por gobernante. O sea, 2:18 dice que en aquel tiempo haré en favor de ellos un pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y las serpientes de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y te haré dormir segura. Miqueas 4:3. Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas y lejanas. Ellos convertirán sus espadas en asadones y sus lanzas en hoces. Ninguna nación alzará la espada contra otra nación ni se preparará más para la guerra. O sea, paz. Jesús traerá paz a la tierra. Y yo sé que hay muchos que andan... hace poco había una entrega del Premio Nobel de la Paz. El Premio Nobel de la Paz. Pero no hay ningún ser humano que pueda traer paz. Así se esfuerce y así trate, no hay.
El único que da paz y que traerá paz a esta tierra será Jesucristo, príncipe de paz. Y aunque nuestro tema principal de esta semana hayan sido las guerras del Antiguo Testamento, guerras que Dios ordenó, que Él mismo las asistió, debo mencionar la presencia de otro tema igualmente significativo en estos escritos proféticos del Antiguo Testamento. Y eso es la visión futura de la era mesiánica, que se caracteriza, se va a caracterizar por la paz. ¿Por qué? Porque la Escritura, como dice y lo describe como el príncipe de paz, que es Él quien va a establecer el reino en el que el león y el cordero van a comer juntos. Allí no va a haber más destrucción ni daño. Reinará. Y la paz va a fluir como un río. Cuando nosotros leemos 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 16 al 23, también nos va a dar una revelación acerca de los propósitos más profundos de Dios para su pueblo y para la humanidad. En este contexto, porque recuérdense que la semana pasada leímos la otra parte, en donde Eliseo, ¿verdad?, va a ser aprendido por el rey asirio, porque pues Eliseo le avisaba al rey de Israel que no fuera para allí, que no fuera para allá, y no podían atacarlo. Entonces este rey, ¿verdad?, manda a su ejército a que vayan a rodear la ciudad donde se encuentra Eliseo con su siervo, para que lo apresen. Entonces el siervo sale y ve que están rodeados. Y entonces el siervo le dice a Eliseo: mi señor, ¿qué vamos a hacer? Estamos rodeados. Mucha gente, la que está allá afuera, nos van a matar. Entonces aquí retomamos. Eliseo dice en el versículo 16 de 2 de Reyes 6, dice: Eliseo le responde: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo diciendo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Jehová abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando los sirios descendían hacia él, oró Eliseo a Jehová y le dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y Jehová los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino ni es esta la ciudad. Seguidme, yo los voy a guiar. El hombre que buscáis, y los siguió a Samaria. O sea, Eliseo agarra todo este ejército que estaban rodeando allí a Eliseo y les dice: aquí no es donde está ese hombre que buscan. Vengan, los voy a llevar. Pues estaban ciegos. Dios los había cegado. Y Eliseo los toma y se los lleva. Y Eliseo lo llevó a Samaria. Cuando lo llevó a Samaria, dice el versículo 20 que cuando llegaron a Samaria, le dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová les abrió los ojos y vieron que se hallaban en medio de Samaria. O sea, imagínense esta escena. Este ejército que tenía rodeado la ciudad para apresar a Eliseo, Dios los cega, y la próxima vez cuando abren los ojos están en medio de Samaria, en la plaza donde están el pueblo de Israel. O sea, rodeados completamente ahora ellos. O sea, los que iban a rodear ahora están rodeados. Y cuando dice el versículo 21 que el rey de Israel los miró, le preguntó a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Eliseo le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada en tu arco? Además, Eliseo les dice esto es tremendo lo que le dice Eliseo: sírvanles pan y agua, que coman y beban, y que se vuelvan a sus casas con sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y después de que hubieron comido y bebido, los despidió y los volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel.
Cuando nosotros miramos esta historia, la analizamos, de la alimentación del ejército sirio por iniciativa de Eliseo. O sea, en vez de masacrarlos, y esto empezó mucho antes. Recuérdense que, ¿verdad? Estos asirios tienen rodeada la ciudad. El siervo sale y ve y dice el siervo, estamos aquí, nos tienen rodeados. Ahora Eliseo le dice, mira, son más los que están con nosotros. Los que estaban rodeando a Eliseo ya estaban rodeados por un ejército más grande y más poderoso. Sin embargo, Eliseo suplica, dice, no los mates, ciégalos. Y lo lleva en medio en la plaza del enemigo, del pueblo de Israel. Y en vez de masacrarlos, Eliseo les mostró el ideal supremo de la paz. Ese siempre ha sido el deseo de Dios para su pueblo también. Y aquí es interesante observar cómo Eliseo era plenamente consciente de la superioridad de ese ejército invisible que había rodeado a sus enemigos. Eliseo estaba consciente de que los podían exterminar en un abrir y cerrar de ojos. Dios está implicado en un conflicto cósmico que también ha afectado a nuestro planeta. Pero el objetivo final de la redención no es un conflicto perpetuo, ni siquiera una subyugación eterna del enemigo en un estado de esclavitud, sino que el objetivo final es la paz eterna. Porque así como la violencia engendra violencia, la paz engendra paz. El relato concluye, este relato de Eliseo concluye afirmando que las cuadrillas, o sea, los enemigos de Siria no volvieron más a la tierra de Israel. No se volvió más a huir de ellos. O sea, símbolo de cuando Dios erradique el mal y traiga la paz a su pueblo, no se volverá a oír nada de eso, únicamente la paz. Ahora nosotros pensemos en maneras de cómo emular a Jesús y actuar como un agente de paz. Posiblemente estemos atravesando en algún conflicto y la decisión va a ser nuestra. Podemos ser un instrumento de paz o podemos escuchar al enemigo y ser un instrumento de discordia. Que el príncipe de paz mora en nuestros corazones para así poder actuar como un agente de paz. Muchas gracias por haber llegado al final. Que Dios me les bendiga mucho. Recuérdense de compartir este video con alguien que usted conozca. Les recuerdo, este canal no está monetizado. Gracias a Dios que Él nos da los medios por los cuales sostenemos este ministerio. Alabado sea su nombre. Recuérdese, tenemos una cita la próxima semana. Si usted dice, hermano, amigo, que ama a Dios, demuéstrelo cómo amando a su prójimo. Bendiciones. Hasta la próxima.